haz tú lo mismo. Gloria a Dios. Haz tú lo mismo. Yo sé que muchos son los que anhelan y se preguntan: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo disfrutar del reino de Dios y su justicia? ¿Cómo puedo conocer más de Dios? ¿Qué puedo hacer para ser bendecido y tener grandes experiencias con Dios? No sé si aquí hay ese tipo de personas, pero si aquí hay de ese tipo de personas, hoy quiero darle un consejo bíblico. Hoy quiero que tú entiendas que la Biblia está llena de consejos y que el anhelo de Dios es que usted y yo seamos bendecidos y que podamos disfrutar de cada una de las cosas que Él ha preparado. Pero hay principios, hay hábitos que usted y yo debemos tener para vivir una vida llena de bendición y vivir una vida que nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y hoy no les voy a hablar de oración, hoy no les voy a hablar de Biblia, de leer la palabra de Dios, porque eso es algo que usted ya debe tener presente. Yo debo orar, debo estudiar la Biblia si quiero conocer de Dios. Eso es algo básico, pero hay muchos más hábitos que usted debe adquirir. Y hoy quiero hablarte de uno de ellos. Uno de ellos que movió la mano de Jesús para hacer grandes milagros. Un principio tan grande que si tú lo pones en práctica donde quiera que tú vayas, la mano de Dios se va a mover a favor de tu vida, a favor de tu casa. Y estoy seguro que vas a experimentar grandes cosas en Dios. Este consejo que les quiero dar, estoy seguro que nos ayudará a cuidar la vida eterna que recibimos por gracia y nos permitirá conocer mucho más de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios? ¿Cuántos quieren tener grandes experiencias con Dios? ¿Y cuántos quieren ser bendecidos? Dios quiere bendecirte más de lo que tú te puedes imaginar. Y es por eso que hoy, de parte de Dios, quiero regalarte este consejo. Y es que como hijos de Dios debemos de ser compasivos. Dile al que está a tu lado: debemos de ser compasivos. La palabra compasión significa sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien, que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento o a remediarlo. Lo repito una vez más porque quiero que usted entienda bien lo que es la palabra compasión, lo que significa ser compasivo. Compasión significa sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa, dile al que está a tu lado, impulsa a aliviar su dolor, su sufrimiento, o remediarlo o evitarlo. En pocas palabras, tú y yo debemos aprender a mirar las personas que nos rodean, no de cualquier manera, sino con compasión. Si hubo algo que impulsó a nuestro Señor Jesucristo a dar la vida por cada uno de nosotros y hacer muchos milagros que se registran en la Biblia, fue tener compasión por cada uno de nosotros. Dios tuvo tristeza de ver cómo la humanidad iba rumbo a la perdición. Dios tuvo tristeza de ver cómo las multitudes se iban a una eternidad sin Él. Por eso ahí donde registra esta palabra que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las características de la palabra amor es compasión. Y para serles honestos, veo que eso a muchas personas hoy en día les falta. A la iglesia hoy en día le falta tener compasión por aquellos que no conocen, compasión por aquellos que han caído, compasión por aquellos que se han apartado. Mucha gente ora por orar, pero no siente dolor cuando ve una persona pasando por una dificultad, pasando por un momento difícil.
Muchas personas, en vez de tener compasión, levantan en la mano para señalar y buscar en qué es que han caído, en qué que han fallado. Muchas personas en medio del dolor necesitan una palabra de consuelo, una palabra llena de compasión, y tristemente muchas veces reciben de parte de nosotros no una palabra de amor, no una palabra de compasión, sino una palabra de juicio. Y la Biblia me enseña a mí que Jesús todo el tiempo tuvo compasión por las multitudes. Tuvo compasión por el necesitado. Tuvo compasión por el que estaba enfermo. La Biblia dice en Mateo capítulo 9 versículo 36. Yo quiero que vamos allí. Mateo 9:36. Gloria a Dios. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios, para los que no tienen Biblia, ahí en la pantalla está, y dice: y al ver las multitudes, tuvo que de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué movió a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a hacer tantas cosas por nosotros? El tener compasión. Una característica de la palabra amor, compasión. Estábamos desamparados. ¿Por qué? Porque no queríamos obedecer a Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado era la muerte. Todos nosotros estábamos condenados a la muerte eterna. Pero dice la Biblia que Jesús tomó tu lugar y tomó el mío. Y fue a la cruz para que tú y yo pudiéramos seguir viviendo y disfrutar de una vida eterna. Dios tuvo compasión. Mateo 20:34, vamos allí. Mateo 20:34 dice, gloria a Dios. Mateo 20:34 dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Entonces Jesús, ¿qué? Compadecido. Yo quiero que la iglesia repita conmigo: compasión. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Repita conmigo: compasión. Debemos tener compasión por el necesitado. Hay gente que a veces, yo sé que unos están aprendiendo a orar, yo sé que otros llevan tiempo y de pronto le dicen a uno: pastor, ¿cómo hago? Yo a veces no puedo orar ni tan siquiera un minuto. Si tú ves noticias, si tú ves las redes, te das cuenta que tienes mucho por qué orar. Si tú no estás enfermo, si a ti no te falta el dinero, si tú tienes la nevera llena, gloria a Dios. Pero intercede, ora por aquellos que están pasando por momentos de dificultad, por momentos de enfermedad. Órale al Señor y dile al Señor: Padre, yo te pido que pongas en mi corazón y me direcciones a quién puedo bendecir, a quién le puedo compartir de lo que tú me has regalado. La Biblia dice que vio a dos ciegos, y cuando Jesús vio la necesidad de ellos, tuvo compasión, se acercó a ellos y les tocó. No sé si usted me entiende esto, pero aun cuando nosotros estábamos enfermos, cuando nosotros no queríamos saber nada de Dios, Dios tuvo compasión de cada uno de nosotros. Aún desde antes de tenerlo en nuestro corazón, Dios ha tenido compasión de nosotros. Y si hoy estamos aquí, si hoy estamos de pie, es gracias a la misericordia y a esa gran compasión que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Dios no lo pensó para acercarse a estos ciegos, para que recibieran la vista. Dios se acercó, pero hoy en día nosotros, los que decimos ser cristianos, muchas veces la pensamos 3, 4 veces, o ni siquiera lo pensamos en acercarnos en aquel que está pasando por una necesidad. Porque como estamos bien y estamos bendecidos, allá cada uno. Y eso es un pensamiento antibíblico. Eso es un pensamiento que está fuera de la voluntad de Dios. Hay un pensamiento que tenía Martin Luther King,
que decía: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir como hermanos. Muchos quieren ser bendecidos, muchos quieren tener grandes experiencias con Dios, muchos anhelan ministerio, muchos anhelan crecer más en las cosas de Dios, pero no tienen compasión por las personas que están apartadas o que están pasando por un momento difícil. Y si tú no tienes compasión, difícilmente vas a tener grandes experiencias con Dios. Cuando tú bendices a través de una oración, a través de algo material, tú estás provocando que la mano de Dios se mueva a favor tuya y te bendiga en gran manera. Hello. Cuando tú empiezas a mirar a los demás con ojos de amor, así como Dios nos miró a cada uno de nosotros, tú estás provocando que tu relación con Dios se fortalezca cada día más. ¿Cuántos están aquí? Dice Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas 7, 13. Vamos allí. Y cuando el Señor la vio, ¿sé qué? Escuché poquitos. Y cuando el Señor Jesús la vio, sé de ella. Y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Aquí esta palabra que te estoy compartiendo se refiere a una mujer que había perdido su único hijo. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de ella. En otras palabras, le dolió lo que esta mujer estaba pasando. Y así como a esta mujer sucedió en muchos relatos que usted ve en la Biblia, la compasión de Dios, la compasión de Jesús hizo que grandes cosas sucedieran aquí en la tierra. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que mayores cosas que las que Él hizo, usted y yo podríamos hacer. No para vanagloriarnos, no para sentirnos mejor que alguien, sino para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Porque muchas veces esta palabra no se cumple en nosotros, porque nos falta compasión. La iglesia se ha convertido, en vez de ser un hospital para sanar, para aliviar, para que la gente se levante, muchas iglesias se han convertido en un trono donde enjuician a la gente. La palabra compasión se ha perdido. Y hoy en día soñamos en enriquecernos, pero no soñamos en compartir de lo que Dios nos ha dado. Sí, yo quiero ser próspero, sí, yo quiero ser bendecido, pero te preocupas por el que está a tu lado y de pronto no tiene que comer. Te preocupas por aquella mamá que hoy en día de pronto ha perdido su hijo a través de la violencia, o que se está perdiendo en la drogadicción. Te preocupas por ellos. Muchas veces nos encerramos en nosotros. Somos egoístas con las personas que están alrededor. Ay, gracias a Dios mis hijos todos son sanos. Si tus hijos son sanos, es porque Dios ha sido fiel contigo, porque Dios ha tenido compasión contigo. No es por ser el mejor padre, no por ser la mejor madre, es porque Dios ha guardado, Dios ha protegido. Y aquí es donde quiero entrar a un versículo que a mí me encanta. Y es que lo que recibí por gracia debo de dar. Si a ti no te falta el alimento en la casa, es porque Dios ha tenido compasión de ti. Si tus hijos no han caído en la droga o no están pasando por momentos difíciles, es porque Dios ha tenido compasión de ti. Ahora lo que tú has recibido por gracia, darlo por gracia. Si te das cuenta que un familiar, un amigo, un compañero está pasando por un momento difícil, acércate.
Ora por él, acompáñalo en la oración y pídele a Dios, y estoy seguro que Dios te proveerá para que tú bendigas a esa persona. Pastor, y si yo le doy la 21 libra de arroz que tengo a él, ¿yo qué? ¿Cuántos creen que nuestra bendición viene de parte de Dios? Si tengas poco, compártelo, y estoy seguro que Dios lo multiplicará a favor de tu vida, a favor de tu casa. Yo pensé que usted se iba a alegrar con eso. Yo pensé que usted se iba a alegrar con eso. A mí esa parte me costó en gran manera. Me costó, pero cuando aprendí a vivirla, yo dije, Señor, de todo lo que me estaba perdiendo antes. Una vez tenía 30,000 pesos y estaba, no recuerdo qué diligencia estaba haciendo, aún no era pastor, y me encontré una persona que estaba pasando por un momento de dificultad bastante dura. Y este hombre empezó a abrirme el corazón, a expresarme lo que estaba pasando, y me hablaba. Él en ningún momento me pidió, pero se veía que necesitaba algo. Se veía que necesitaba algo para su casa. Y mientras él me hablaba, el Señor me mostraba y me decía, bendícelo. Y yo decía, Señor, pero nomás tengo 30,000. Me decía, dáselo. Y yo decía, ¿y yo? Confía, y yo. Fue una lucha, yo no les voy a decir que fue fácil, pero en medio de esa lucha me atreví a confiar en Dios. Oré por esa persona, le compartí lo que Dios me había regalado. Y cuando llegué a mi casa, para mi sorpresa, Dios había bendecido a mi esposa, Dios había bendecido a mi casa, Dios había triplicado, cuatriplicado lo que yo le había dado a una persona en necesidad. Compasión es lo que nos falta a muchos de nosotros. Tener dolor por la persona. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos un amigo, un familiar que en estos momentos está enfermo. La pregunta que yo me hago, ¿cuántas veces lo llamas? O lo has llamado, le has dicho, sé que tu hijo, sé que estás pasando por un momento duro, pero quiero orar por ti. Quiero orar, acompañarte en estos momentos para orar por ti. Eso se llama compasión. Me duele lo que está pasando. Sé lo que está pasando tu hijo. Sé lo que está pasando tu hija. Y créeme que hoy te voy a acompañar orando. Y le pediré a Dios que me direccione para ver en qué más te puedo ayudar. Créame que si nuestro lenguaje llega a cambiar de la manera en que Dios quiere que cambie, grandes experiencias vamos a tener en Dios. Yo quiero relatarles una palabra que está en la palabra de Dios, que yo sé que muchos de pronto la conocen. Muchos dirán, ay, pastor va a hablar del buen samaritano, de él les voy a hablar. Yo quiero que vamos a la palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Dice la palabra de Dios, 25 en adelante. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Recuerda que el que le está preguntando aquí no es cualquier persona, es una persona estudiada en la palabra de Dios. Es una persona que conocía la palabra de Dios y se acercó a Jesús para tentarle, se sentó a Jesús para probarle. Y como Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros, dice el versículo 26, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto.
aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y repita conmigo, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Por eso el título de este mensaje es haz tú lo mismo. Este hombre que dice la Biblia, estudiado en la palabra de Dios, se le acercó y le hizo esa pregunta a Dios, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Sabemos que la salvación es regalada por Dios, es dada por gracia, pero la salvación tú y yo debemos cuidarla. ¿Cuántos están aquí? Y lo que dice esta palabra es bien interesante, porque dice que un hombre fue robado y fue golpeado a tal punto que quedó casi muerto al lado del camino. Lo curioso es que los 2 primeros que pasan por donde este hombre, el primero era un sacerdote, era un hombre que le servía a Dios, era un hombre que vivía en iglesia, servía en la iglesia, pero apenas ve a este hombre, en vez de acercarse, yo creo que él se hizo más de él, y dice la Biblia, y se siguió de largo. Yo creo que lo vio tirado y hizo lo que más de uno hace a veces. Ese está en pecado y siguió derecho. Pero la Biblia dice que el segundo en pasar era un levita. También era alguien que servía dentro de la iglesia. Era alguien que conocía la palabra de Dios. Y cuando vio a este necesitado, cuando vio a esta persona golpeada, en vez de acercarse, dice la Biblia, y siguió de largo. Hoy en día, esto se ve en nuestra ciudad, esto se ve en nuestro país, esto se ve en el mundo entero. Gente que conoce de Dios, dice servirle a Dios, dice amar a Dios, pero cuando ve a un necesitado, en vez de acercarse y tener misericordia, tener compasión de él, sigue de largo. Queremos ser bendecidos, queremos tener grandes revelaciones de parte de Dios, queremos que Dios nos hable constantemente, pero en lo poco no le estamos siendo fiel a Dios. Dios quiere bendecirnos en gran manera, pero Él más que bendecirnos también quiere formarnos y quiere que tú y yo oramos y que nuestro ADN diga Jesucristo donde quiera que vayamos. Que cuando la gente nos vea de lejos, diga ahí viene un hombre de Dios. No porque cargamos la Biblia bajo el brazo, sino porque aplicamos lo que hemos recibido por gracia. ¿Cuántos están aquí? El ser bondadoso nos permite ser bendecidos. Este hombre, el samaritano, yo quiero que usted tenga algo bien claro, y es que para los judíos un samaritano era un ser despreciado, era un ser no querido por los judíos. Lo curioso es que este hombre samaritano era despreciado por los judíos, era un instrumento de bendición en la mano de Dios. Y ahí donde la palabra se cumple, de lo más vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay gente
No estoy diciendo que las buenas obras te van a salvar. La salvación es por gracia. Pero el hacer las buenas obras te permitirá agradar a Dios y glorificar su santo nombre donde quiera que tú vayas. Pero tristemente, a veces son más bondadosos la gente que ni tan siquiera ha conocido de Dios. Por eso hay mucha gente que dice: yo creo a Dios a mi manera, porque esos de la iglesia lo único que hacen es criticando y creyéndose más perfectos que los demás. Y esa publicidad la hemos vendido nosotros. Aló. Yo no sé usted, pero yo soy imperfecto. Llevo 17 años sirviéndole a Dios y todavía tengo cosas por qué mejorar. Aún sigo fallando. Y si estoy aquí de pie, es por la misericordia y porque Dios ha tenido compasión de mi vida y de mi casa. Por eso no me atrevo a juzgar y a señalar a alguien. Cuantas veces pueda ayudarle, le ayudaré. Cuantas veces pueda extender mi mano, la extenderé para ayudarle a los demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hizo por mí. Eso es lo que Dios hizo por mí. Me tomó, estaba herido, maltratado. El mundo me había robado la felicidad y Dios, como un buen samaritano, se bajó. Sanó mis heridas, las vendó y me llevó a un lugar para que fuera totalmente sano y bendecido por Dios. Gloria a Dios. Dios lo hizo conmigo, también lo ha hecho contigo. Si tú estás aquí, es porque Dios ha tenido compasión de ti. Están esperando palabra profética. Están esperando algo, que les tengo algo para los que quieren ser bendecidos. Y les quiero soltar esta palabra. Vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 17. Proverbios 19, 17. Dice la palabra de Dios, aquí está en la pantalla: a Jehová presta el que al que da, ¿a quién? Y el bien a que ha hecho. Y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. ¿Quién va a pagar? Lo repito una vez más: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién va a pagar? El que bendice al necesitado. ¿Y cuántos creen que el que mejor paga es Dios? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren experimentar grandes cosas en Dios? Atrévete a bendecir al necesitado. Ahí les tengo esta palabra profética para este año. ¿Quieres ser bendecido? Cuando Dios paga, Dios a veces no paga de la misma manera, sino que Dios es grande en misericordia y grande en generosidad. Y Dios nos da mucho más de lo que nosotros hemos sembrado. ¿Cuántos creen a eso? Dios se lo devolverá en gran manera. Dios te lo devolverá. Cuando tú bendices, cuando tú provees para alguien, Dios te va a bendecir a ti. El ser bondadoso nos permite conocer verdaderamente a Dios. Mucha gente conoce una religión, mucha gente conoce una denominación, pero yo quiero saber cuántos quieren conocer verdaderamente a Dios. Yo quiero conocer día tras día más y más a Dios. Por eso quiero que vamos a la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Está entre los últimos libros de la Biblia. Y si no, acá está en la pantalla. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? ¿Y conoce a quién? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Dile al que está a tu lado: debemos amar al prójimo. Debemos amar al que está a nuestro lado. Aquí la Biblia nos dice: ama al bueno, ama al que nunca falla, ama al perfecto. La Biblia dice que debemos amarnos unos a otros, pero no pone condición. ¿Cuántos sienten dolor por los jóvenes que hoy en día se pierden en la droga?
¿Cuántos sienten dolor por los que hoy en día se pierden en el alcoholismo? ¿Cuántos sienten dolor por aquellas personas que hoy están en una UCI? ¿Cuántos sienten ese dolor y cuántos sacan en medio de su día para al menos sacar un momento y decir: Señor, yo clamo a ti, Señor, por aquellos jóvenes, por aquellas personas que hoy en día están en una esquina, Padre, perdidos en la droga? Padre, hoy clamo a ti, Padre, para que seas tú levantándole. ¿Cuántos oran así? ¿Cuántos en medio de su oración le dicen: Señor, gracias porque hasta el día de hoy me has librado de la virosis y me has dado victoria, Dios? Pero en esta mañana clamo por aquellos que están en una UCI, por aquellos que están en un lugar difícil, Señor, y clamo a ti para que seas tú sanándoles. Cuando tú oras así, cuando tú tienes verdadera compasión por Dios, tú vas a conocer verdaderamente a Dios. Y Dios se va a revelar verdaderamente a tu vida. Ser cristiano no es una moda, no es una tendencia. Ser cristiano tiene que ver mucho más allá. Y puede que tú en estos momentos digas: pastor, pero yo tengo mucho odio hacia ciertas personas, tras X persona. Pon ese dolor, ese odio en las manos de Dios. Confía en Dios. Y pídele a Dios que te ayude a cambiar ese odio por amor. Porque ese odio que puede estar ahí en tu corazón es lo que muchas veces impide que tú conozcas de Dios. Es lo que muchas veces impide que tú seas bendecido. El odio muchas veces nos ata y refrena lo que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Si somos bondadosos, vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y yo quiero saber cuántos quieren ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gloria a Dios. Y por último, quiero compartirles una última palabra. Sé que es muy conocida por todos ustedes, pero la idea no es que usted la conozca, la idea es que usted la ponga en práctica. El ser bondadoso nos permite tener grandes experiencias con Dios. La Biblia registra una historia en el libro de los Hechos, y con esto termino, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Hechos 3:1. Dice: Pedro y Juan subían juntos ¿a dónde? Al templo a la hora novena. ¿La de la qué? La de la oración. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ser bondadoso nos permite tener grandes experiencias con Dios. Algo que me sorprende es que este hombre cojo de nacimiento no lo llevaban a cualquier lado, lo llevaban al templo. Dice la Biblia, a la hora de la oración, la gente iba a orar. Y de pronto la gente le daba algo al muchacho: ahí tenga para que no moleste, ahí tenga para... Pero dos personas llenas de compasión, porque si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, en ti tiene que haber compasión. Al ver a este hombre allí, dice que fijaron en él la vista, se acercaron a él. Estos hombres, Pedro y Juan, se dieron cuenta que la necesidad de él, más que dinero, era sentir algo diferente. Y por eso la Biblia dice que ellos se acercaron y dijeron: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy.
levántate. Y aquel que estaba allí, cojo, tirado en la puerta de la iglesia, se levantó. Y dice que se levantó, recibió algo grande y entró al templo. ¿Por qué entró al templo? Porque conoció dos hombres que tuvieron compasión de ellos, que tuvo compasión de él y oraron por él. Y esa oración llena de bondad, llena de amor, provocó un milagro que les permitió experimentar la manifestación de Dios sobre ese lugar. Gloria a Dios. Si quieres experimentar milagros de parte de Dios, atrévete a orar por otros. Atrévete a interceder por otros. Puedes que tú digas, pastor, usted habla de darle al necesitado, pero si yo no tengo, bueno, al menos ora por él. Al menos acércate a él y hazle saber que hay un Dios que le ama y que hay alguien que está interesado en ayudarle. Muchas veces la gente no necesita ni plata ni cosas materiales. Muchas veces lo que la gente necesita es un abrazo lleno de amor. Muchas veces lo que la gente necesita es un hombre y una mujer llena no de religión, sino llena de amor. Aló. Dios quiere moverse en cada uno de nosotros. Dios cuida de cada uno de nosotros. Y puede que hoy estés pasando por un momento difícil, pero hoy que quiero decir de parte de Dios, que Él quiere glorificarse en tu vida y en tu casa. Confía en Él. Pídele a Dios que te enseñe a ser compasivo. Pídele a Dios que donde quiera que tú vayas, sea el Espíritu Santo a través de ti, mostrando bondad. Yo quiero que la iglesia se ponga en pie en esta noche, en esta mañana. Que por un momento cierre sus ojos. Cierra sus ojos allí. Y hoy de pronto no voy a orar como de costumbre, porque quiero que en esta noche, en esta mañana, tú te atrevas a orar por aquellas personas que tú sabes que están en necesidad, que tú sabes que están pasando por momentos difíciles. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Puede ser un hijo, un hermano, un compañero. Hoy atrévete a orar por él. Dile, Señor, ayuda a esta persona, Dios. Padre, hoy clamo a ti, porque sé que tú eres un Dios grande y poderoso y no hay nadie como tú, mi Dios. Perdóname si no he sido compasivo con las personas que me rodean, Dios. Pero hoy clamo a ti, Señor, para que me enseñes a ser compasivo. Y por eso en esta mañana oro por aquellos hermanos que están en una UCI, por aquellos hermanos, amigos que hoy en día por malas decisiones están en una cárcel, están detenidos. Padre, hoy clamo a ti, porque sé, mi Dios, que la verdadera libertad, Señor, viene de parte tuya, Señor. Hoy oro, Señor, en esta mañana, Padre, pidiéndote por aquellas personas, Señor, que hoy no tienen para comer. Padre, hoy clamo a ti, Señor, para que seas tú proveyendo, Dios. Y si es posible, Dios, direccióname a una familia, direccióname a alguien para compartir de lo que tú me has dado, Dios. Padre, pon en mí, Señor, un corazón bondadoso, porque quiero conocerte más, quiero conocer más de tu grandeza, quiero conocer más de tu amor, quiero heredar la vida eterna y quiero ser bendecido, Dios. Padre, gracias te doy, porque tú has sido bueno conmigo, Dios. Hoy, Padre, más que nunca me voy a desafiar a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y hoy en esta mañana, Dios, clamo a ti, Señor, por aquellas familias, Señor, que hoy son víctimas de desplazamiento, sea por violencia,
sea por temas de gobierno, Señor. Y clamo a ti por ellos, Señor. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, haciendo justicia a favor de cada uno de ellos. Sabes que el samaritano que levantó a este hombre que había sido robado y maltratado no era un hombre cualquiera, no era un hombre que tenía bendición, era un hombre rico, era un hombre que tenía gran provisión económica. Y yo le oraba al Señor y le decía: Señor, Él dio 2 denarios y dijo: y si pide más, déselo, que luego vengo yo y pago. Este hombre sabía que si sembraba generosamente, generosamente iba a recoger. Y yo les quiero motivar a ustedes, por si quieren ser bendecidos generosamente y quieren recoger en abundancia, a que se atrevan a servir a los demás con abundancia, no con escasez, sino con abundancia, porque estoy seguro que Dios les va a bendecir. Estoy seguro que Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición sobre cada uno de ustedes hasta que sobre y abunde. Si tú quieres ser una persona bondadosa y llena de la presencia de Dios, levanta tus manos y dile: Señor, yo lo quiero. Yo quiero ser de bendición. Yo quiero glorificar tu nombre. Yo quiero, Dios, ser un hijo tuyo y no ser un religioso. Yo quiero ser un siervo tuyo, y donde quiera que vaya, llevar de tu amor y tu bondad, porque sé que esa es tu voluntad, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.